No, pues cómo no, si yo la traje, yo vine personalmente y la dejé aquí en la puerta. No manches. Sí, no. Y pues mi mamá le habló así a mi papá, ¿cómo que te fuiste por tu hija? Y mi papá, ¿por qué no? No había ruido, no había nada, no había luces prendidas. Dije, no está. ¿Verdad, papá, que no es cierto? Y justo cuando volteamos a ver a mi papá está cagado de la risa. Y le dice, antes de cagarla con la mamá, le digo, primero mis papás, papi, mami, no vinieron por mi hija. ¿No has visto a mi hija por allá? Ahora, ya te viniste. De los nervios. Bienvenidos a su podcast preferido, La Sazón del Chisme. El día de hoy traemos tremendo tema. Mi papá no se fue por cigarros. Y para acompañarnos en este gran tema, Alfredo Fernández. Hola, hola. Mucho gusto. ¿Cómo has estado, Alfredo? Bien, bien. Es difícil estar frente a las cámaras porque siempre me toca estar ahí atrás y en la producción y edición y cosas de esas, pero bueno, ahora nos toca aquí y pues sí da nervios esto y sobre todo las luces lastiman un poco, pero bueno, vamos a ver qué sale y a contar algunas historias. Bueno, el día de hoy pues vamos a contar, bien lo dices, algunas historias sobre pues los padres, ¿no? Que pues algunas cagaditas, algunas cosas chistosas, algunas cosas traumáticas, pero todas ellas, gracias a Dios, salieron bien. Y vamos a preparar un postre, un rico postre, una carlota de limón, en lo que me platicas. ¿Tú alguna Oye, qué vez? coincidencia, a mí me mama el limón. ¿Sí? Te agradezco, sí. Si tuvo que ver esto con la elección del platillo, te lo agradezco. En realidad lo hice porque como es el Día del Padre, pues un postre fácil que hacer para los papás. Si tú quieres regalarle a tu papá un postre porque no tienes dinero, una carlota de limón te saca de apuros, rápido, Papá, no te va a tan llegar caro. una carlota. Papá, tu hija estudió comunicación y no tiene varo. Pero bueno, Porque el año pasado fue el baile del ratón vaquero, entonces este año sí, pues, ya, va a ser no. Y el antepasado un collar de sopitas. Y bueno, lo que yo preparo este rico postre, pues obviamente tú eres papá desde hace ¿cuántos años? 20 años. 20 años. Ya casi 21. ¿Qué tan complicado ha sido para ti ser papá? Fuiste un papá joven, ¿no? Me parece. Sí, más o menos, sí. Pues sí, algo difícil. La verdad es que en mi caso, mi padre pues siempre fue una persona muy estructurada, ¿no? Muy ordenada. Al menos eso aparentaba, ¿no? Y lo hacían muy bien, la verdad es que lo hacían muy bien. Entonces, bueno, pues yo tenía ese modelo de papá y pues era así como la presión de tener que ser la persona perfecta y, ¿no? Pero pues yo venía con otras inquietudes dentro de mí. Me encantaba el desmadre, pues todos distintos tipos de excesos. Ajá. Y bueno, pues cuando llegó mi hija, pues tuve que cambiar mucho de eso. Claro que es difícil porque pues no puedes dejar de ser lo que eres, pero tienes que intentar ser recto y pues ser formal y cuestiones así, ¿no? Que son los papás. Sí, y aparte, bueno, no existe un manual para ser un buen papá, ¿no? Claro, Entonces, claro, no, sí. Como hijos a veces somos muy duros con nuestros padres, criticándolos que, ay, es que fue muy así, fue muy estricto, o fue muy Dalai, o sea, nunca ningún chile nos embona. Pero bueno, Alfred. Se hace lo que se puede, la verdad es que se esfuerza uno por ser pues la mejor persona porque Claro. lo tienes que ser, pero pues no dejas de tener tus errores, Claro, tus eres vicios. un ser humano, ante todo eres un Pues sí. ser humano. Y bueno, lo que decíamos, ¿no? Hay personas muy estructuradas y otras que no lo somos tanto y bueno, pues a mí me costó mucho trabajo, pues eso, ser una persona ordenadita y tener que buenas costumbres, buenos modales, cosas así. Y bueno, en fin, la historia que les quiero contar fue una mañana. Voy a preparar en lo que tú cuentas. Sí. Bueno, como contexto, soy fotógrafo, era fotógrafo de prensa, bueno, soy fotógrafo de prensa a ratos, y bueno, nos llegaban las agendas a nuestro correo y pues teníamos que cumplir como hora tras hora, tienes que moverte aquí, tienes que moverte para allá, y el punto era pues cubrir con todo eso, pero bueno, los salarios, como pues si no lo saben, sépanlo, la verdad es que son pésimos, son de miseria prácticamente, y bueno, pues tenías que juntar 1, 2, 3 chambas, pues de acuerdo a tus gastos, de acuerdo a lo que quisieras darle a tu familia. En mi caso tenía pues de 3 chambas para arriba. Entonces, yo pensé que de 3 familias para no, arriba, no, yo, ¡ay! No, en aquel entonces no. No, pues entonces tenía como 3 chambas mínimo y pues tenía que cumplir con 3 agendas.
y por lo tanto pues era mucho estrés tener que cumplir con todos estos trabajos. Y bueno, pues una mañana Una mañana. nos regresamos. La mamá de mi hija y yo nos separamos como cuando mi hija tenía como 6 años. Y bueno, iba como a la primaria, pues entonces yo tenía el compromiso de llevarla a la escuela, porque su mamá entraba a trabajar más temprano. Entonces, bueno, la rutina era ir por ella, llevarla a la escuela, bueno, ayudarle a poner su lunch, darle de desayunar, llevarla a la escuela y después continuar con la locura de tener 3 trabajos y moverse y todo esto. Y bueno, pues en una de las mañanas me cambiaron la agenda y empecé desde muy temprano. Los eventos fueron muy temprano. Y pues empecé así con el trajín de ir aquí, ir allá, correr, mandar las fotos, toda esa cuestión pues que muchos de los de prensa lo saben, pues es bastante estresante y pues tienes que concentrarte. Entonces, Claro. bueno, pues según yo, empecé mi día y pues empecé con la rutina y olvidé el pequeño gran paso de pasar por mi hija y llevarla a la escuela. Pero en mi cabeza sí lo había hecho porque era algo que no se me Sí, que olvidaba. siempre lo hacías. Como Sí, es una sí, rutina, ya sí, no se te olvida sí, nada. sí, sí. Ujú. Pero pues pasó. La verdad es que fue terrible esa mañana. Y bueno, pues la locura de cubrir 1000 cosas. Llega la hora de la salida de la escuela. Yo llego, pregunto, oiga, bueno, ya se había tardado en salir, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no sale Navico? Le pregunto a la maestra, oiga, maestra, ¿será que tuvo trabajo o extra o algo así? ¿O está castigada? Eso. ¿Quién es Navico? No, pues no la vimos. A ver, déjeme preguntar. Voy a preguntar con su titular. Entonces preguntaron con la maestra titular del grupo. No hay Navico. Y ya sale la titular a decirme, no, pues es que no vino. Y yo, pues como, la verdad es que perdí la noción de todo lo que había hecho en el día. No, pues cómo no, si yo la traje, yo vine personalmente y la dejé aquí en la puerta. No manches. Sí, no. No, y y la la- maestra así como... No, sí, la verdad es que... ¿La trajo? ¿No? Es que sí, hasta para meterla en un problema, porque Sí, pues claro. cómo se les va a perder un niño. Para esto era bueno, en un centro escolar. Sí, no, o sea, el mar de niños, la preocupación, Sí, sí. todo eso, bueno. Y yo necio, sí la traje. Y ya le avisé a su mamá, oye, que no está Navico. No, Veniste por ella, güey. Ajá, ¿no? o sea, Como para corroborar, retroalimentación. exactamente, para corroborar. Ajá. No recuerdo bien, pero creo que incluso le hablé a los abuelos para ver si no ellos habían pasado. Antes de cagarla con la mamá, primero mis papás. Papi, mami, no vinieron por mi hija. ¿No han visto a mi hija por allá? Bueno, pues ya, entonces el punto es que no estaba. Ya la mamá venía en camino, ella trabajaba más o menos cerca, pero no muy cerca. Espérame. ¿A dónde? Ahora sí. Dale un traguito en lo que muelo. Más. Siempre muele. Mi especialidad. Bueno, no está Le Navico, hablaste, no está ajá. Navico. La mamá ya en camino. Y total que, pues, llegó, no recuerdo bien si llegó o todavía no llegaba, cuando de pronto en mi cabeza, no, hoy empecé más temprano. Empecé así como a hacer, pues, retrospectiva de todo lo que había ocurrido en el día y dije, no, empecé más temprano y no, creo que no traje a Navico, no, No manches. Sí, no, ya, pues en chinga que me voy al departamento y ya llego, no había ruido, no había nada, no había luces prendidas, dije, no está. Sí la llevé, sí, yo me acuerdo que sí la llevé, pinches maestras. No, pues no. Y ya la busco en el cuarto y entro a su recámara y la encuentro sentadita en la cama, leyendo un librito con un gorrito bien que me acuerdo, porque estaba fresco ese día. Y total que le dije, ¿qué pasó? Me dice, ¿Por qué no fuiste a la escuela? Pinche floja. pues no, no veniste por mí, no me llevaron ustedes. Y ya, pues, y dije, ¿por qué no aprendiste? Ya, ¿por qué no? Miles de estupideces que me hizo uno, ¿no? ¿Y qué pasó? O sea, ¿Por qué? ¿todavía la regañaste? Pues, yo creo que sí. No la verdad es que manches. ¿por qué no prendiste Navi, la ¿cómo te tele? regañaron? ¿Por qué no prendiste la tele? ¿O por qué estás así toda? O sea, ya me sentí culpable, la verdad. Es que Y como te sentiste culpable, fue como, ¿por qué no prendiste la tele? ¿Por qué me haces sentir ¿Por culpable? qué no fuiste a la escuela? ¿Por qué no me hablaste? Ajá. Bueno, pues ya. Le pregunté, oye, ¿y por qué no prendiste la tele? Y la verdad es que me dio mucha ternura su respuesta, mucha ternura. Pues es que ustedes me castigaron
porque unos días antes creo que no había hecho sus labores o algo que le encargó su mamá. Y bueno, pues le dijimos, no puedes ver la tele y bla, 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 bla. El chiste es que la niña toda la mañana, muy obediente, se puso a leer, se puso a hacer cositas sin prender la tele y algo así. Pues ya, ha sido de los episodios que más recuerdo con pena, la verdad, porque pues de la locura de los miles de trabajos, pues se me olvidó mi hija y pues nunca más me volvió a ocurrir algo similar. Después, por otras cuestiones, me ocurrieron otras cosas, pero bueno, el punto es que la verdad es que sí, me apenó mucho con ella y pues es uno de los capítulos que no me gusta tanto recordar, pero que vale la pena, ¿no? O sea, lo retomamos porque a lo que íbamos cuando iniciamos, pues que los papás no son perfectos, ¿no? Somos personas, intentamos dar nuestro mejor esfuerzo y bueno, muchos lo intentamos al menos, ¿no? Hay otros que se fueron por cigarros. Que se fueron por cigarros, que definitivamente pues no le ponen interés a sus hijos, solo ¿no? se dedican a trabajar y ya, y no a paternar. La verdad es que sí, y es algo que aprendí honestamente de mi padre. Y les voy a contar un poco de la historia de mi padre, porque, bueno, él trabajaba en una transnacional, pues le iba bien económicamente, pero el punto... ¿En qué transnacional? En Nilsa, y bueno, pues era del departamento contable o algo así, y pues le iba chido, la verdad es que sí, pero trabajaba mucho y pues no lo veíamos casi para nada. Incluso yo recuerdo que en mi casa, en la casa de mis padres, tenían una portada de Roberto Carlos, Roberto sí, Carlos, ajá, sí. Bueno, yo decía que ese güey era mi papá, porque tenía los ojos sumidos, estaba flaco. Tenía el pelito largo. La moda de esos años, y la verdad es que yo veía el disco y le decía a mi mamá, mira mamá, mi papá. Y mi mamá, ojalá fuera tu papá, no estaríamos en estas condiciones. Pero bueno, pues entonces le decíamos tío, de que no lo veíamos tan seguido. Y bueno, pues yo creía que mi papá era Roberto Carlos porque casi no lo veía y bueno, el punto es que por eso es que él renunció. Y para estar con nosotros y pues bueno, esa es la historia del por qué yo aprendí pues eso, ¿no? Que a veces pues lo económico pues tal vez no es lo más importante, como sobre todo como padre, o sea, sí que cumplas con sus que cubras sus necesidades y eso, pero pues no solamente es eso, ¿no? También hay que estar presentes y pues intentar darles amor, darles pues un ejemplo distinto, ¿no? No nada más el perseguir. Sí, no solo el dinero, ¿no? También. Porque también, pues. Estar presente. Aparte, sí. Bueno, como niños, creo que particularmente yo recuerdo más. Ay, ya voy a llorar. Los momentos en que mi padre estuvo divirtiéndose con nosotros que el dinero, ¿no? Por ejemplo. Sí, porque bien te diviertes con una piedra, con tierra, con una bola, con lo que sea, con una botella. Ahí es cuando entra la chispa de los papás, ¿no? De ser creativos. Ok, no tengo mucho dinero, pero los llevo a correr, los saco a la bici, les compro un baloncito y nos pasamos horas divirtiéndonos. Pues es importante, ¿no? La verdad es que admiro mucho a los padres que son proveedores, pero pues en mi vida y el ejemplo que vi y que la verdad que quise darle a mi hija, pues es ese, ¿no? Ser un padre presente. Sí, pues darle amor y ejemplo y pasar tiempo con ella, aunque lamentablemente pues los trabajos no lo permiten, ¿no? Pero bueno, se hizo lo que se pudo y pues ahí va la cosa, ¿no? La verdad es que mi hija, pues siento que va por buen camino y pues ojalá así siga, ¿no? Y que no es un cerdito capitalista, entonces eso es mucho más importante para mí. Pues muchas gracias, Alfred, por contarnos, por exhibirte. Entonces, qué bueno que todo salió bien, que la dejaste en su hogar, sin tele, pero sana. Pero qué bueno que te acordaste y que no pasó a más, de inmediato, ¿no? Le hablé a su mamá y le dije, aquí está, yo le regué, discretamente, cancelen todo. Sí, no, hasta el DIF nos hubieran echado. Qué vergüenza. Sí, la neta, sí. Perdón. Perdón, maestra Lupita. Pues mira, yo pues obviamente no soy papá, ni soy mamá tampoco, pero traigo un pinche chilote. Pero yo voy a contar pues como unas breves historias de pues que mi papá también es un ser humano y de pronto pues pasaban como pues algunas cagadas de papá, ¿no? Al final no fueron como tan fuertes. Bueno, creo que al menos conmigo no. Pero con mi hermana, la menor,
Un día igual a él se le olvidó ir por ella a la escuela. ¿Qué es lo que pasa? Eso pasa. Había una fiesta por mi abuelita, algo así. Entonces mi papá se fue a ayudar a mis hacer mil tías, cosas. ¿no? Mi mamá se quedó cosiendo en la casa y entonces no se pusieron de acuerdo. Él asumió que mi mamá iba a ir por ella y mi mamá asumió que mi papá iba a ir por Rocío. Y total que pues nadie fue por ella cuando de pronto suena el teléfono en Era la la casa. adoptada, no había pedo. Pues la encontramos en la barranca, entonces no hay pex. Suena el teléfono en la casa y mi mamá contestó, para desgracia. Y en eso mi mamá, tenía bueno, Rocío? tenía como 8 años, Morrillita. 10, no sé. Sí. Y yo en la primaria, en la tarde, en un centro escolar también. Este centro escolar está maldito porque era el mismo. Y entonces mi mamá contesta así, bueno, y mi hermana, mamá, ¿qué no vas a venir por mí? Así llorando. ¡Ah! Y mi mamá, hija. Que tenemos otra. Y entonces, tengo una amiga que vive por esa escuela, y entonces mi hermana se fue caminando a la casa de esa amiga, llegó llorando a la casa de mi amiga, y ya la señora se enojó, le habló a mi mamá, y le dijo, ¿cómo es posible que se le haya olvidado su hija? Y mi mamá, voy por ella, que no sé qué. Regañaba. Sí, ya llegó corriendo mi mamá. Pobre papá. Y pues mi mamá le habló así a mi papá, ¿cómo que no fuiste por tu hija? Y mi papá, pues ¿qué no iba a ser tú? No, que vamos. Se hizo el relajo y pues olvidaron a mi hermana. Y yo dije, chin, yo pensé que había logrado ser solo de ella. La única hija y mi hermano, pero no. Mi hermana también regresó a la casa. Y esa es como alguna historia que recuerdo. Otra igual con mi hermana, pues como es la menor, mi hermana es morenita. Se perdió en la oscuridad. Mi hermano y yo pues siempre la buleábamos y un día estábamos viendo la tele y estaba Blade, cazador de vampiros. Y entonces mi hermano le empieza a decir, no mames, es tu carnal. Y entonces mi hermana se pone a llorar, no es cierto. ¿Verdad, papá, que no es cierto? Y justo cuando volteamos a ver a mi papá está cagado de la risa. Y le dice, pues sí se parece, ¿eh? Entonces, digo, como que este tipo de anécdotas es lo que pues ha pasado como las cagaditas de mi papá, ¿no? Me acuerdo que también cuando mi hermano y yo éramos chiquitos, pues nos iba a dejar en la bici o caminando, y cuando íbamos caminando jugábamos al vampiro, y eran prácticamente, corretizas, y entonces mi papá decía, voy a contar del 1 al 50, ustedes corren, y ya yo voy atrás de ustedes, y el que agarre se convierte en vampiro. Entonces, pues, mi hermano tenía 6 años, ¿no? Entonces yo corría más rápido. Y siempre a mi hermano le tocaba, pero mi papá no era así como el de, ay, te atrapé, no, era como, ¡órale, perro! Nos enseñó a ser rudos desde jóvenes. Entonces, bueno. ¿Y qué, los tiró o qué? Sí, qué? Siempre, a mí nunca, porque jugar nunca me con alcanzaba. él era la putiza. Pero jugar con mi papá era muy, muy rudo, ¿no? O sea, no medía su fuerza. Y a la mi hermano chica, la siempre, grande, alemán, sí, cualquiera, a quien parejo. fuera, ¿no? O igual una vez, mi mamá nos acabó de bañar y mi hermano y yo salimos a jugar. Me acuerdo que nos puso un conjunto de short y playera blanco, mi hermano de Hércules y yo de los Picapiedra. Entonces salimos a jugar y mis papás apenas estaban construyendo. Entonces estaba un monte de arena. Y mi hermano y yo se nos hizo fácil, descubrimos que deslizarnos con un cartón era muy divertido. Entonces empezamos a deslizarnos una y otra vez. Mi papá estaba viendo el fútbol. Pues ya de pronto son las 6 de la tarde y dice, ya métanse. Y nos metemos y todos así despeinados, mugrosos. Y el cabrón, es que no sé qué, que agarra agua de la cisterna y que nos empieza a bañar con el agua. Y mi hermano, y yo, creo que reía de nervio, pero, o sea, como este tipo de cositas era lo que hacía mi papá, ¿no? Pero al final, mi papá es un hombre súper trabajador, es cariñoso a su modo, siempre ha estado presente con nosotros, a pesar de que, siempre le enseñaron a ser un buen proveedor. También él se ha dado su tiempo los tiempos para sí, estar con nos hizo tener buenos tiempos. Porque él trabajaba en la noche, en la mañana. Mi papá, es obrero, porque ya es jubilado en Volkswagen,
Entonces, pues a veces trabajaba tiempo extra y así, pero siempre, O sea, un siempre... desvelado. Desvelado iba y nos iba a dejar a la escuela, ¿no? Llegaba a las 7 de la mañana, No como nos otros daba de culeros que no desayunar. hacen ni verga en su casa. Aquí no vas a estar hablando. No, la verdad es que es chido, en mi caso, tener un papá que siempre, además de proveer dinero, se preocupó por sus hijos. A lo mejor no es tan cariñoso, pero siempre hizo como algunas cosas para... A su pues, modo les daba sí, su cariño. ajá. Y bueno, vamos con los chismes de nuestros fanses. ¿Quieres leer la primera? ¿Quieres que yo la lea? Mejor tú léela. Yo la leo. Entonces, Bueno, yo si sigo quieres, leyendo. no seas malito, puedes seguirle Sí, sí, sí. rellenando. Esta historia se llama Mi papá perdió el coche, literalmente. Un día mi papá tenía que pasar por mí a la escuela, pero llegó 2 horas tarde. ¡Hala! Lo mismo que mi papá. Es lo que pasa, es lo que pasa. Cuando por fin apareció, venía todo sudado, agitado y estresado. Lo raro es que normalmente iba por mí en moto, pero ese día llegó caminando. Lo primero que hizo fue abrazarme y pedirme disculpas por llegar tan tarde. No mames, se le cayeron los huevos. Perdón, amigo. O hija, no sé qué era. Me explicó que se había puesto a arreglar unas cosas en la casa y se le fue el tiempo, sin darse cuenta. Yo le dije que no se preocupara y nos fuimos caminando a casa de mis abuelos, que vivían muy cerca de mi escuela. O sea, no era más fácil. ¡Ahora, ya te viniste! De los nervios. No era más fácil hablarle a los abuelos, así como de, oigan, se me ponchó una llanta, ¿pueden pasar por su nieta? Pero bueno. Cuando llegamos, mi abuela le preguntó, ¿a poco se vinieron caminando? ¿Y la moto? Mi papá se quedó congelado. En ese momento, se sintió el verdadero terror. Bueno, literalmente se quedó viendo al vacío unos segundos y luego dijo, no manches, no me acuerdo dónde dejé el coche. Resulta que cuando se dio cuenta de que ya iba tardísimo por mí, decidió ir en coche porque además el cielo estaba muy nublado. Pero como mi escuela estaba en una calle de un solo sentido y tenía que dar vuelta enorme para llegar, estacionó el coche, en alguna calle cercana y salió corriendo para ahorrar tiempo. El problema fue que llegó tan apresurado y con tanta adrenalina que jamás puso atención en dónde había dejado el coche. Suele pasar. A mí me pasa en los estacionamientos de las plazas. Es como, y luego, no dejé el coche. A ti no te pasa eso. En galerías es un dolor de huevos. Cuando mi abuela escuchó eso, le dijo, ¿cómo que no te acuerdas dónde dejaste el coche? ¿Vienes borracho o qué? Estás bien pendejo. Bien pendejo. Y mi papá, casi al borde del colapso, respondía, no, pero fue tanta la prisa que no me fijé en la calle. No tengo idea de dónde lo estacioné. Todos empezaron a decirle que hiciera memoria, que pensara bien, que recordara alguna referencia, pero nada. Mi papá estaba completamente en blanco. Entonces comenzó la búsqueda. Salimos a recorrer calles preguntando y tratando de reconstruir la ruta que había hecho. Mi mamá se enteró de todo y casi se infarta. Más por haber llegado 2 horas tarde por mí que por haber perdido el coche. Después de varias horas de búsqueda, desesperación y burlas familiares, por fin algo hizo clic en su cabeza y recordó dónde lo había dejado. Fuimos al lugar y ahí estaba. Afortunadamente lo había cerrado bien y lo había dejado en una calle tranquila. Y así fue como mi papá, por ponerse a arreglar cosas de la casa, primero se olvidó de mí y luego perdió el coche. Moraleja, no hagan nada en su casa. Sí, no manches. Ay, pobrecita niña, ¿no? O sea, creo que las historias de hoy son olvidarse de sus hijos o hijas. Sí, hombre. Yo creo que es lo más común, ¿no? Pues por lo que vemos, sí, eso de que se te olvide ir o algo así por tus hijos a la escuela, sí, sí es como que lo que más. Sí. Y como trauma, la verdad, Sí. para los dos lados, como papá y como, bueno, como hijo, yo creo, o sea, a mí nunca me olvidaron al chile, pero supongo que
Pues que también para los hijos debe ser raro, ¿no? Que después se les olvida, la neta. No, pues Se les queda olvida, como lo cuentan experiencia, como ¿no? anécdotas Risa. de jajaja, pobre güey. ¿Les Pero- da otra historia? Sí, va, que va. Mi papá siempre me llevaba a la escuela y un día vivimos uno de esos momentos que hasta la fecha nos siguen dando risa. Esa mañana yo estaba abriendo el portón para que sacara el coche. Todavía no terminaba de abrirlo cuando decidió empezar a echarse de reversa. El problema fue que no le calculó muy bien la distancia y técnicamente podría decirse que me atropelló un poquito. Eso pasa por no espejear. Póngase chingones. Una vez mi mamá casi atropella a una de mis tías. Igual Aquí así dice se otra estaba, cosa, se estaba echando de reversa a mi mamá. Y en eso dice que vio por el retrovisor a mi tía y luego ya no la vio. Entonces fue como de, ¿qué pedo? ¿Dónde está? Y ya en eso pues frenó y ya mi tía sale así como de, ¡ay, mensa, me tiraste! No, pero bueno, o sea, esto nos da risa, pero estas historias, pues en muchas ocasiones terminan en tragedia. O sea, ha habido literalmente que padres pues terminan por matar a sus hijos. O sea, Ay, no, o sea qué terrible. perdón que lo retome, pero bueno, durante muchos años cubrí la nota roja. Y la verdad es que sí me tocó al menos una o dos ocasiones que estos accidentes ocurrieron y no, Ay, destrozada no. la familia, horrible. Sí, Qué bueno que estas historias terminen así en risa, pero sí, mucho ojo cuando hagan esto. Bueno, Retrovisor. sí. Continúa. Bueno, afortunadamente iba súper despacio, así que no pasó nada grave, pero sí me quedé unos segundos atrapada entre el coche y el zaguán. Y yo, entre sorprendida y atacada de risa, solo le grité, ¡ay! ¡No le calculaste! En cuanto se dio cuenta, avanzó para adelante un poco más y pude salir sin problema. Pero lo mejor vino después. Me subí al coche pensando que mínimo me iba a pedir disculpas por casi aplastarme contra el portón. Pues no. Todavía que él había tenido la culpa, me volteó a ver y me dijo, pues es que no te apuras. Típico de los papás, no aceptan su responsabilidad. No manches, ¿para qué te pones si estás viendo que me estoy echando para atrás? Te hubieras movido rápido. Pichilenta. Y ahí entendí que los papás tienen una habilidad especial para convertir cualquier accidente que provocan en culpa de sus hijos. Y bueno, pues eso suele pasarnos y la verdad es que cuando la cagamos siempre la culpa la tienen los demás. Aunque no seas papá, pero bueno, cuando eres papá se exaspera eso. Sí, a mí, bueno, por ejemplo, esto de que los papás siempre le echan la culpa a los hijos. Una vez, mi papá estaba armando un mueble que compramos en Home Depot y y en eso, sin querer, me tiró, no me acuerdo si él o mi hermano me tiró la tabla y me raspó feo y entonces por eso quedaste así de tu carita. me empezó a salir sangre de mi pierna, ¿no? Y entonces mi papá vio que me estaba saliendo sangre y me dice, ¡límpiate! ¡Vas a ensuciar el mueble! ¿Y que no es que es nuevo? Casi me quedo sin pierna y tú preocupándote por tu mueble. Bueno, pues ya para concluir con la historia, por suerte no pasó del susto y una anécdota familiar, pero desde ese día quedó comprobado que el mayor peligro al abrir el portón de mi casa era mi propio papá. ¿Cómo Pues la bueno, ven? Entre cagada y cagada todavía pues llevamos a nuestros hijos adelante. Esperemos que pues muchos papás le echen muchas ganas y que no atropellen a sus hijos. Y pues bueno, esta fue el capítulo por el Día del Padre. Mi papá no se fue por los cigarros. Muchas felicidades a todos los papás, papacitos, que están día a día luchando por hacer muy buenos seres humanos. Los que no, váyanse por ahí bien lejos. Hay que chingarle día a día, hay que poner mucho esfuerzo y pues sobre todo dejar buenos seres humanos para las siguientes generaciones, ¿no? Es nuestra tarea y pues aunque nos cueste, aunque tengamos que sacrificar muchas cosas, pues es nuestra tarea, ¿no? Nosotros elegimos ser papás y pues hay que chingarle día a día. Y pues muchas felicidades por gracias. ser un buen papá. Muchas gracias. Estoy orgullosa de ti. Saludos a Navico. Tienes un excelente padre. Saludos a Roque. A mi jefe y a todos los jefes. Un Todos abrazo los a todos. papacitos. A mi abuelito, que aún vive, que no fue tan buen papá, pero está aprendiendo a hacerlo. Y un abrazo a todos los papás mexicanos y latinoamericanos.